Nunca imaginé que una risa en el brunch familiar podría cambiar mi vida amorosa. Todo sucedió un domingo, ese día en particular. El aroma del café recién hecho y el sonido de los platos entrechocando llenaban la sala, pero mi mente estaba en un lugar completamente diferente. Jamás olvidaré el momento en que mi tía Clara, con su sonrisa contagiosa, lanzó un chiste mientras servía las tostadas. Todos soltaron una risa colectiva, una onda de felicidad que rápidamente se transformó en un eco profundo en mi pecho. Pero lo que siguió fue como una explosión en mi vida. Entre risas, en medio del bullicio familiar, recibí un mensaje inesperado. El brillo de mi teléfono interrumpió la alegría, y mi corazón se detuvo un instante. Era de Leo. Un simple "podemos hablar", y un nudo se formó en mi garganta. El caos familiar desapareció. Solo existía ese mensaje. Mis hermanos charlaban, los niños correteaban, pero todo sonaba distante. La risa inicial se tornó en un silencio abrumador. ¿Por qué quería hablar conmigo? Antes de ese brunch, Leo había sido un amigo, un rincón seguro en mi vida. Pero algo había cambiado últimamente. Sentimientos que creía enterrados empezaban a resurgir como océanos de emociones. La incertidumbre se aferró a mí. En mi familia, el amor y la rutina eran siempre tema de conversación, pero yo nunca había tenido una historia que contar. Mis padres no podían entender mi angustia, siempre tan felices en su propia burbuja amorosa. Aquella tarde las voces familiares se desvanecieron y solo podía pensar en Leo, el aire se volvió denso mientras pensaba en él. Era el tipo de chico que hacía que el tiempo se detuviera. Sus ojos, dos faros que iluminaban la oscuridad de mis pensamientos. Pero, ¿y si todo cambiaba? Ese "podemos hablar" sonaba a despedida y bienvenida al mismo tiempo. Mis manos temblaban al sostener el vaso de jugo. Pronto el dulce sabor se tornó amargo al recordar las veces que había querido más de él, cuando la amistad parecía más una prisión que una compañía, la tensión crecía. Las risas llegaron a ser estruendosas, pero yo solo quería irme. Un susurro en mi mente insistía, ¿y si no era lo que esperabas? Con un suspiro profundo, decidí que tenía que afrontar la verdad. Solo que la verdad podía destrozar el mundo que había construido, ese que aún se reía alegremente del otro lado de la mesa. El estómago se me revolvía. Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por esa chispa. Cuando finalmente terminé de comer, un frío recorrió mi espalda. Decidí que debía salir al balcón. El aire fresco acarició mi rostro mientras los ecos de la risa se desvanecían. Miré mi teléfono nuevamente. Una parte de mí anhelaba un mensaje, otra temía lo que pudiera contener. La luz de la pantalla parecía brillar con una intensidad casi sobrenatural. ¿Y si era el momento que todo cambiara? La incertidumbre se sumaba a mi caos interno, decidí pulgar hacia arriba el mensaje en respuesta: claro, hablemos. Inmediatamente sentí la vibración de mi corazón. Era un paso hacia lo desconocido. ¿Qué pasaría cuando finalmente revelara mis verdaderos sentimientos? Mientras las nubes se empezaban a agolpar en el cielo, el silencio del balcón se volvió ensordecedor. Cuando regresé al interior, un grito desgarrador rompió la calma y todas las miradas se volvieron hacia mí. Mis primos, con expresiones de horror, apuntaban a la pantalla de la televisión, donde la noticia de un accidente repentino llenaba la habitación. Mis piernas flaquearon y caí en el sofá, sintiendo que la risa que me había cambiado la vida se evaporaba en el aire. La risa del brunch había sido reemplazada por una tormenta. ¿Qué significaría esto para Leo? ¿Estaría seguro? Ahora, en medio del caos, ¿qué decisión tomaría? La pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta que aún no tenía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El ambiente festivo se tornó una tormenta de emociones.
Mientras el sonido del noticiero martillaba mis oídos, observé a mis primos abrazarse, sus rostros pálidos y asustados. El caos que caracterizaba a mi familia se desvaneció como una nube negra, reemplazada por una preocupación palpable. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había estado involucrado en ese accidente? La prensa informaba detalles vagos y confusos, pero lo que me aterrorizaba era la posibilidad de que Leo estuviera entre los afectados. Sentí la mirada preocupada de mi madre sobre mí. Sabía que también ella pensaba en Leo, porque lo había escuchado nombrar más de una vez entre risas. En mi mente cada segundo se sentía como una eternidad. Las preguntas invadían mi conciencia mientras las imágenes de él sonreído y esperando me devastaban. Sin poder evitarlo, decidí volver a mirar mi teléfono, quise buscarlo una vez más. Pero mi pantalla aún reflejaba el eco de mi decisión de hablar. Recibí una llamada entrante justo en ese momento. Era un número desconocido. Con manos temblorosas respondí. Hola, dije, tratando de mantener la calma en medio de la conmoción. Una voz ansiosa se presentó. Soy Carla, tengo que hablarte sobre Leo. Una ola de pánico y esperanza atravesó mi cuerpo. ¿Está bien? ¿Qué pasó?, pregunté con un impulso de desesperación. La voz al otro lado se detuvo por un momento, asimilando la pregunta, y mi corazón se paralizó. Tuvo un accidente, pero está estable. Lo trasladaron al hospital. La exhalación profunda que siguió a esa información pareció sacarme de un sueño. Estable, la palabra giraba en mi mente, una fragilidad contenida en una sola oración. Colgué, y una mezcla de alivio y terror recorrió mi ser. La risa del Brun parecía un recuerdo lejano, mientras que ahora todo se centraba en Leo. Debía ir a verlo. Las ideas sobre lo que podría haber pasado con él me llenaban de angustia y también una determinación febril. De pronto el nudo en mi garganta se transformó en un impulso irrefrenable. Debía actuar. Me levanté del sofá, sintiendo un leve empujón de energía. Voy al hospital, dije en voz alta, interrumpiendo las conversaciones que aún giraban sobre la noticia. Mi familia me miró sorprendida, y aunque había un manto de preocupación que nos envolvía, sabían que no podía quedarme allí. La distancia hacia Leo se sentía insostenible. Mientras me dirigía a la salida, mi madre trató de detenerme. Es peligroso salir ahora. Esa preocupación se contradijo con mi valor. Él necesita saber que hay alguien que se preocupa por él, respondí, sin poder contener la urgencia. En el camino hacia el hospital, mi mente divagaba entre lo peor y lo mejor. ¿Qué diría si lo veía? ¿Y si él no quería hablar de sus sentimientos? La idea de perder la oportunidad de decirle lo que sentía me devoraba por dentro. Con cada semáforo en rojo mi corazón latía más rápido, ansioso por llegar. Al llegar, la sobriedad del hospital me envolvió. Las luces frías, los murmullos de otros pacientes y la sensación de desasosiego se alzaban en el aire. Encontré los registros, pregunté por Leo, y temí lo peor mientras me dirigía hacia la sala de espera. Allí, el espacio estaba lleno de personas que compartían la incertidumbre del lugar. Casi sin aliento, vi a Carla sentada en un rincón. Su mirada se iluminó al verme. Hola, ¿estás bien? Leo te estaba buscando, me dijo. Mis sentimientos se alteraron, pero un pequeño río de esperanza comenzó a fluir en mi interior. ¿Puedo entrar a verlo?, pregunté sintiendo como mis piernas temblaban. Claro, pero ten cuidado. A veces se pone un poco confundido, respondió. Mientras ella me guiaba, el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Me acerqué a la puerta de su habitación, y ahí estaba, él, con un vendaje en la cabeza y una mirada que parecía buscar algo en el vacío. Abrí la puerta lentamente. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Todo el ruido del hospital se desvaneció, y solo quedaba el eco de mi propia respiración. Leo, al darme la vuelta, sonrió débilmente y el nudo que había estado en mi garganta de pronto se deshizo. Por fin estaba aquí, pero no sabía cómo afrontar lo que sentía. Estaba preocupado por ti, le dije intentando parecer valiente. Pero mientras pronunció mi nombre, vi que sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que jamás había visto. Pudiste reírte del desayuno, murmuró, y de inmediato la conexión innata entre nosotros iluminó el oscuro laberinto de mis pensamientos, el resto quedó atrapado en un silencio compartido. Estaba a un paso de encontrar mis respuestas y al mismo tiempo, el abismo emocional se acercaba. Lo que pasara en esos próximos momentos podría definir todo.
Suddenly, un médico apareció detrás de él, interrumpiendo el silencio. Lo siento, pero debemos hacer algunas pruebas adicionales, dijo, y en un instante el mundo que habíamos comenzado a construir se desmoronó nuevamente. Caminé hacia la salida de la sala con la sensación de que había mucho más en juego de lo que pensaba. La montaña de emociones seguía creciendo. Había pasado de reírme en una mesa familiar a estar frente a frente con los sentimientos por Leo, y ahora, la situación se convertía en una ruleta rusa de incertidumbre y esperanza, y justo cuando pensé que lo había asimilado todo, el médico volvió a sacar su teléfono y pronunció algo que heló mi sangre: parece que hay más personas involucradas en el accidente de lo que creíamos. Y esa frase resonó en mi mente como un eco distante. La revelación se acercaba como una tormenta en el horizonte, una revelación que podría cambiar todo lo que conocía sobre Leo, y quizás sobre mí misma. El resplandor de las luces del hospital me cegó momentáneamente mientras retrocedía, invadida por una oleada de ansiedad. Mis pasos se sintieron pesados, como si llevara una carga invisible en el pecho. El eco de las palabras del médico resonaba en mi mente: más personas involucradas. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué se me decía eso tan fríamente? Mientras trataba de centrarme, sentí el frío de la pared detrás de mí. Me apoyé dando la espalda a la puerta de Leo, luchando por calmarme. No puedes desmoronarte ahora, me dije a mí misma, pero el pánico comenzó a retorcerse en mi interior, como una serpiente ansiosa por escapar. Decidí buscar a Carla para que me aclarara la situación. La vi en la sala de espera, hablando en voz baja con un grupo de conocidos. Cuando terminé de acercarme noté el pequeño nudo en su frente, una preocupación palpable que solo acentuaba mis propios temores. ¿Carla? La llamé sintiendo que cada letra de su nombre era un grito ahogado en mí. Ella se volvió y la intensidad en su mirada me hizo detenerme. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi expresión. Solo atiné a mover la cabeza, aunque en el fondo deseara que mis palabras fueran suficientes para desviar mis pensamientos. Dime, ¿qué sabes sobre el accidente?, presioné. Carla tomó un respiro profundo y sentí la tensión en el aire. Parece que Leo estaba con sus amigos y hubo un accidente de coche. Aún no tenemos todos los detalles, pero algunos de ellos están en estado crítico. Eso es todo lo que sé, dijo mirando hacia el suelo como si el propio suelo fuera un refugio del dolor que compartía. Mi corazón se hundió en mi pecho. No solo Leo estaba involucrado, sino que había más personas sufriendo. ¿Y si él era uno de los heridos graves? Cada palabra que Carla pronunció se materializó en pequeñas espinas que se aferraron a mis emociones, inyectando una mezcla abrumadora de miedo y compasión. ¿Y su familia? ¿Están aquí?, pregunté aunque la respuesta ya la presentía. No he visto a nadie de su familia. Tal vez estén en camino, dijo Carla, y su voz tembló un poco como un hilo a punto de romperse. Traté de pensar en lo positivo, pero mi mente solo daba vueltas en un ciclo de imágenes de Leo riendo, de su sonrisa iluminando cualquier habitación donde estaba. ¿Por qué un instante así, de felicidad, podía convertirse en una sombra tan espesa? Necesito pasar un momento más con él, expresé con firmeza, tratando de sacudirme estos pensamientos. Pero Carla me detuvo. Es posible que no esté en condiciones de hablar. Te aseguro que solo te angustiarías, pero puedo estar aquí para acompañarte, y si no tengo tiempo, empecé a protestar, consciente de que el reloj no se detenía para mí. De repente los ecos de los murmullos en la sala de espera crecieron, y un pálido eco de una alarma resonó en algún lugar del hospital. La inminente sensación de estar atrapada se intensificó. Hay cosas que son más significativas que solo las palabras, ¿sabes?, respondió Carla, su tono más suave mientras me miraba a los ojos. A veces, solo estar presente es suficiente. Esas palabras me hicieron hacer una pausa. Abandoné mis pensamientos sobre encontrar sentido en nuestra conversación y traté de permitir que la calma de Carla me envolviera. Sin embargo, la incertidumbre reinaba en mi mente. Si no le decía a Leo cuánto significaba para mí, ¿tendría la oportunidad de hacerlo alguna vez? La idea de soltar el hilo de nuestra conexión me aterraba. En ese momento de fragilidad emocional, mi necesidad de claridad se disparó. Mientras me debatía entre estas emociones, un médico apareció nuevamente en la entrada, luciendo más solemne que antes. Perdón por la interrupción, comenzó, y ya con su tono supe que lo que venía no sería fácil de escuchar. Necesito hablar con alguien sobre el estado de Leo y los otros. A lo lejos, los murmullos de otros pacientes y sus familiares se hicieron más lejanos.
Caminé hacia él, incapaz de contener la inquietante sensación de que cada palabra podría cambiar mis últimas horas con Leo, aun si no sabía cómo lo quería. En ese momento el sentido de urgencia me abrumó, impulsándome a buscar respuestas. ¿Está bien? ¿Qué sucede?, pregunté, la voz temblando a medida que se acercaba. El médico posó su mirada en mí, y sentí la agitación en su expresión, una mezcla de compasión y profesionalismo que aplacó mi respiración momentáneamente. Lo sentimos, pero hay varios heridos y necesitamos ver si estarás en condiciones para discutir información más delicada. Un chillido de ansiedad se asomó en mis labios. Puede que sea la única persona en su vida que lo entienda, por favor, no me alejes de él, imploré. Antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió el ambiente, un bulto de dolor en la sala, un grito que quebró la tensa calma. Era un familiar, un pariente de alguno de los heridos. Las miradas se cruzaron como si el caos ahogara incluso el aire. De repente todo se sintió desenfrenado. En medio de ese pánico se encendió la realización. Leo no era solo un amigo, era la única conexión que aún daba sentido a mis días. Y si ese hilo se cortaba mientras me alejaba aturdida, ya nada sería igual. El médico me miró, y sabía que se avecinaba un cambio, que este momento podía conducirnos hacia una verdad mayor, más aterradora. El futuro que había esperado construir en mi mente se tambaleaba, con una ansiedad indescriptible que amenazaba con consumirlo todo. Nada sería igual a partir de ahora. El zumbido del hospital se convirtió en un lejano eco, como si el mundo se estuviera desvaneciendo a mi alrededor. Solo existía el rostro del médico frente a mí, su seriedad contrastando con la palidez de mis propios pensamientos. Cada instante que pasaba se sentía interminable, desgastando mi paciencia, agudizando mis temores. Por favor, espero que puedas esperarnos en la sala de espera. Necesitamos organizar los próximos pasos para todos los involucrados, dijo, y era evidente que su voz solo tenía la intención de calmar, aunque mi corazón retumbaba como un tambor ensordecedor. Próximos pasos, repetí, aún intentando comprender lo que significaba. No podía evitar imaginar lo peor, una espiral de diagnóstico que conducía a la tragedia. La palabra involucrados resonaba en mi mente como una horrible sinfonía. ¿Cuántas vidas estaban entrelazadas en esto? El médico asintió, su mirada profunda pero distante. Lo siento, en este momento no puedo proporcionar más detalles. Necesitamos que el equipo médico actúe. Mi pecho se apretó, y una oleada de frustración me invadió. Aceptar el silencio del médico era como intentar tragar una piedra, me sentía cada vez más impotente. Decidí que no iba a permitir que la incertidumbre me ahogara. Fue entonces cuando algo en mi interior cambió. Tal vez era el amor que le tenía a Leo lo que despertaba una rabia poderosa al tener que aceptar la expectativa de su pérdida. En lugar de quedarme a la espera, decidí buscar respuestas. Miré a Carla. Voy a intentar encontrar a alguien que sepa más. No puedo quedarme sentada esperando, le dije decidida. Antes de avanzar hacia el área de emergencias, los pasillos estaban llenos de vida y de dolor, un contraste chocante. Cada habitación detrás de esas puertas que se cerraban parecía albergar una historia desgarradora. Me topé con una enfermera que se apresuraba a cumplir su deber. Disculpe, estoy buscando información sobre Leo, le pedí. La enfermera, con una expresión compasiva, me miró de arriba a abajo como evaluando mi desesperación. Está bien, te aconsejo que te mantengas cerca de la sala de espera. No puedo decir nada más allá de lo que ya sabes porque el equipo está revisando los casos de todos los heridos, respondió, manteniendo su profesionalismo a pesar de la empatía que emanaba. No quería darme por vencida. ¿Por qué no puedo verlo? Si él me necesita, le planteé sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Tal vez solo necesita que seas fuerte por él en este instante, insinuó suavemente, antes de deslizarse entre las puertas y desaparecer en el bullicio. Quería gritar. Quería romper con la tristeza que me acechaba, pero en su lugar, me dejé caer contra una fría pared. Cada momento perdido se sentía como un ladrillo que se sumaba a la presión en mi pecho. La verdad es que ni siquiera estaba segura de qué era lo que más me atormentaba, el miedo a perder a Leo o la esperanza de que todo terminara bien. Me tomé un momento para respirar y reflexionar. La luz fluida del pasillo iluminó un rincón donde un grupo se reunía, un hombre llorando mientras lo abrazaban otros. En su tristeza vi un destello de lo que podría ser nuestro futuro. La vida es frágil, un hilo que puede cortarse en un instante. Decidí volver a la sala de espera. Sin embargo, al girar en la esquina,
me encontré con la figura de un hombre de cabello oscuro y un semblante de preocupación, que se dirigía con apresuro hacia la entrada. Era Jake, el hermano menor de Leo. Su expresión reflejaba una mezcla de confusión y miedo que calaba hondo. ¿Has visto a Leo?, me preguntó, su voz un hilo de desesperación. Estoy intentando encontrar información, Jake. Todo es confuso, pero está siendo atendido, dije, sintiendo que su angustia resonaba directamente en mi propio ser. Un nudo se formó en su garganta, y pude notar que luchaba por mantenerse firme mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. No sé qué vamos a hacer si algo le pasa. Nunca pensé que saldríamos esta noche y nos enfrentaríamos a esto. Admitió, temblando con cada palabra. Miré a Jake, buscando la fortaleza que ambos necesitábamos. Cuéntame sobre esa noche. ¿Qué pasó específicamente?, le insté. Pensé que tal vez sus recuerdos pudieran aclarar el caos que me atormentaba. Estábamos ahí por diversión, un par de cervezas. De repente, escuchamos un estruendo. Nunca imaginé que nos afectarían tan rápido. Y luego todo fue un torbellino. No sabía que Leo estaba tan mal. ¿Y si no vuelve a ser el mismo? Su voz se quebró y podía ver cómo la angustia consumía su mente. Desearía poder ofrecerle alguna forma de consuelo que no creara más estragos en su corazón. Encontraremos la manera de afrontarlo, Jake. Debemos tener fe. Si hay alguien que puede superar esto es Leo, respondí tratando de ser una voz de esperanza en medio de la tormenta. Mientras hablábamos, una enfermera pasó junto a nosotros, su rostro cargado de una especie de urgencia. Todos los familiares de los heridos, por favor, acérquense a la sala de reuniones. Su voz vibró en el aire y en un instante nuestras miradas se encontraron, llenas de miedo y expectativa. De inmediato, el corazón me dio un vuelco. Sabía que algo trascendental iba a suceder. Ya no había vuelta atrás. Me tomé de la mano con Jake y juntos avanzamos hacia la sala de reuniones, el peso de la incertidumbre cargando sobre nuestros hombros. Detrás de nosotros otros familiares se unían al camino, cada uno con su carga de vulnerabilidad. El futuro se cernía sobre nosotros, y no podía evitar pensar si, al final de la noche, habría algo más que esperanzas perdidas y sueños desvanecidos. La puerta se cerró tras nosotros con un sonido sordo, y el resto del mundo desapareció por un momento, preparándonos para escuchar lo que estaría por venir. Nada sería igual a partir de ahora. La sala de reuniones era un espacio pequeño, repleto de sillas dispuestas en círculos apretados que parecían más un refugio temporal que un lugar de consuelo. Los murmullos en las voces de todos los presentes se mezclaban en un murmullo inquietante, un eco de incertidumbre y temor. Mis pasos resonaban en el suelo mientras entrábamos, y sentí como el aire se tornaba pesado a nuestro alrededor. Las miradas de otros familiares se centraron en nosotros, un instante que se volvía eterno. Cuando nuestros ojos se cruzaron con los de un padre que se secaba las lágrimas, la desesperación en su rostro reflejaba lo que todos llevábamos dentro. Entendía su dolor, su pérdida y su miedo de perder a alguien que amaba. Tomé asiento al lado de Jake, nuestras manos entrelazadas como un acto inconsciente de apoyo mutuo. No voy a dejar que esto nos rompa, susurré, aunque mis propias palabras eran un faro de esperanza más que una promesa sólida. Jake asintió aferrándose a la última chispa de optimismo que aún podía sostener. Una enfermera entró en la sala, su semblante siendo la primera señal de que al menos había algo de información. Gracias por su paciencia. Sé que esto es difícil, comenzó, y el tono de su voz llevaba el peso de muchas historias que había tenido que contar en el pasado. Vengo a hablar sobre la situación de Leo. Su mirada se movió indiferentemente entre cada rostro asombrado, y pude sentir cómo el aire poblado de emociones espesas se volvía aún más pesado. Fue atendido rápidamente. Debido a la naturaleza del incidente, su estado es crítico. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero no puedo elaborar en detalle sin más información, dijo. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón, y el dolor era palpable en la sala compartida. ¿Y qué ocurre después? ¿Cuándo nos dirán más?, cuestionó un hombre con la voz quebrada. El nerviosismo se podía afrontar, pero me di cuenta de que no había respuestas para sus preguntas. La enfermera suspiró profundamente antes de responder, y pude ver su lucha interna para mantener la profesionalidad. A medida que haya actualizaciones, se les informará. Por favor, sean fuertes por sus seres queridos en este momento, dijo, y al salir, el silencio pesado reapareció en la sala. Si tan solo pudiera envolver estas palabras en promesas consoladoras.
Desearía que su mensaje de esperanza se sintiera real, pero el miedo regresó a invadir mi mente. Me volví hacia Jake, quien parecía estar atrapado en una espiral de pensamientos ansiosos. Él superará esto, ¿verdad?, le pregunté, pero mi voz temblaba ante la incertidumbre. Jake me miró, su angustia era palpable. No sé. No puedo dejar de pensar en las veces que me dijo que siempre estaría allí para protegerme, y ahora. Su mirada se desvió hacia el suelo, incapaz de acabar su frase. Si algo he aprendido, empecé a decir, es que la esperanza no siempre se trata de los resultados, sino del amor que damos. Leo siempre luchará por aquellos a los que ama. No podemos olvidar eso. Mientras hablaba, trataba de aferrarme a mis propias palabras, dibujando una línea limitada entre el optimismo y la realidad. La tensión en la sala era un recordatorio de que la vida y la muerte eran frágiles y complejas. Me levanté sintiendo el impulso de hacer algo, de actuar. Voy a ir a café. ¿Quieres algo?, le pregunté a Jake y él asintió, perdiéndose aún en la bruma de su propia tormenta interna. Me dirigí a la sala del café, un pequeño rincón en el hospital. Sabía que el aroma del café podría ofrecerme un respiro en medio de la desgracia. La máquina sonaba discordante, mezclándose con el silencio de las personas que intentaban encontrar consuelo en la rutina del café. Mientras esperaba que el líquido caliente cayera en la taza, noté a una mujer sentada sola en una esquina, su rostro surcado de lágrimas. ¿Está bien?, le pregunté acercándome. Ella levantó la vista, y sus ojos reflejaban un océano de dolor y gratitud en su desamparo. Es mi hermano, respondió, y su voz temblaba. Acaba de ser operado. Este lugar es simplemente, no lo sé. Es difícil. Me estoy enfrentando a lo mismo. No estamos solos en esto, ¿verdad?, le respondí, y ella ofreció un pequeño asentimiento, como si mis palabras fueran un hilo que conectaba sus corazones fracturados. Juntas compartimos un instante de conexión, un pequeño refugio en las sombras del miedo. Él es fuerte, añadió la mujer, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Voy a seguir esperando hasta que despierte. Sentí que algo dentro de mí se activaba. Tal vez se trataba de la resiliencia compartida en el dolor. Tomé la mano de la mujer, un gesto que no solo ofrecía consuelo, sino que me recordaba que no estaba sola. Regresé a la sala de reuniones con una nueva sensación de propósito. Jake me esperaba, y mientras le entregaba el café, apoyé mis manos sobre sus hombros, dispuesta a ofrecerle una chispa de esperanza. La atmósfera había cambiado ligeramente. Otros familiares compartían historias, uniendo fuerzas en sus recuerdos. Con cada palabra, el espíritu de Leo parecía estar presente, como si supiera que todos esperábamos su regreso. No obstante, mi corazón seguía latiendo fuerte, anticipando el peso de una inevitable verdad. Las puertas se abrieron de golpe y se presentó un grupo de médicos. Un silencio casi reverente se instaló en la sala. Sus rostros se llenaron de determinación, pero sus ojos también contenían algo más profundo, como si llevaran consigo la carga de decisiones que marcarían nuestras vidas. Me di cuenta de que este momento sería crucial. Si el futuro se decide en un instante, entonces yo necesitaba estar lista para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. El murmullo sordo de la sala se desvaneció mientras los médicos se alineaban ante nosotros, emanando una tensión palpable que cortaba la atmósfera. El médico principal, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, se aclaró la garganta. Lamentablemente hemos tenido complicaciones durante la cirugía. Su voz se desdibujó mientras las palabras se convertían en un eco distante. Cada frase que producía sentía como si se truncara en mi pecho, como un mantra de desolación. Sentí que el mundo giraba más lento, la pesada realidad presionando mis pensamientos. Jake se aferró a mi mano con más fuerza. Cuando finalmente logré procesar sus palabras, la realidad golpeó como un mazo. Las miradas de los demás se tornaron sombrías, los rostros pálidos de cada familiar reflejaban un abismo de miedo. Una madre abrazó a su hija, sus sollozos resonando como un lamento en el aire, mientras yo intentaba encontrar mi voz entre el desasosiego que llenaba el lugar. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz saliendo casi como un susurro. Necesitamos más tiempo para evaluar, continuó el médico, pero ya no podía escuchar. La desesperanza que invadió la sala se volvió contagiosa, un virus invisible que se diseminaba a través de la desesperación compartida. No podía dejarme llevar por la angustia, no ahora. Quiero ver a Leo, exigí, mis propias palabras resonando con una determinación inesperada.
Aunque el médico no lo sugirió en un principio, esta necesidad de verlo se aferraba a mí como un salvavidas en medio de un mar inquietante. Jake me miró, la confusión cruzando su rostro. No sé si deberías, si estar en esa condición. Puede ser demasiado. No puedo esperar aquí. Necesito creer que él está luchando, que está allí, le respondí, mis propias emociones intensificándose en cada palabra. No lograba notar que otros familiares comenzaban a murmurar entre ellos, quizás buscando consuelo en sus propias decisiones. Finalmente el médico asintió. Por favor, sígame. El pasillo se sintió interminable. Cada paso, cada respiración se tornaba más laboriosa. Las imágenes de Leo en su cama, conectado a máquinas, comenzaron a desplazar con rapidez mis esperanzas. Él necesita volver a estar bien. Tienes que hacerlo por todos nosotros, murmuré en un susurro apenas audible, pensando que tal vez, si luchaba lo suficiente, el universo escucharía. Al llegar, me resultó difícil reconocerlo. La fragilidad de su cuerpo sumido en una cama de hospital contrasta con aquel valiente que siempre había conocido. Su piel era pálida, un extraño contraste con su energía habitual. Me acerqué, el sonido de los monitores pulsando suavemente llenó el espacio, marcando el tiempo que lentamente se deslizaba. Leo, murmuré, incapaz de contener las lágrimas. Solo sigue peleando. Estamos aquí, tus amigos y familia. Te necesitamos. Roqué su mano, encontrándome con una sensación de conexión en medio del caos. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Era la misma mujer del café. Se acercó con un rostro lleno de preocupación, y cuando nuestras miradas se cruzaron, se desbordó un pequeño momento de entendimiento. Lucharé por mi hermano. No puedo evitarlo, dijo ella, y aunque sus palabras eran sobre su propio dolor, compartían un eco en mis pensamientos. Si él puede sentirlo, también lo hará por ti. La agonía de esperar caló hasta los huesos, pero su fuerza y determinación comenzaron a iluminar un pequeño espacio de esperanza en mi corazón. La risa estalló de repente en el pasillo, un sonido incongruente que interrumpió nuestro momento. Atravesó la sala como un rayo de luz, y al voltear, vi a un niño jugando con su balón hacia donde unos familiares recién llegaban. Su risa era pura e inocente y por un segundo, el peso del dolor pareció disiparse. «¿What es esto?», dijo Jake, rodando los ojos. «Esto es un hospital, no un parque». Sin embargo, no pude evitar sonreír ante su reacción. La vida continuaba, incluso en medio de la tragedia, y a veces, eso era todo lo que necesitábamos. Regresé a la cama de Leo, sintiendo una chispa de lucha renacer en mí. No podía dejar que el miedo se apoderara de mí, debía permanecer fuerte. Entonces todos los otros seres queridos se unieron, rodeando la cama y llenando la habitación con murmullos de aliento y fe, dejando que el amor reinara por encima de la adversidad. Fue en ese instante en el que escuché un sonido desgarrador detrás de mí. Un grito atronador, perpetuado por la mujer de la esquina que ahora había caído de rodillas, su llanto desgarrador llenando el aire de angustia. «No, por favor, no», repetía, y me di cuenta de que su hermano, a quien había esperado con tanto fervor, había llegado al final de su camino. La sala se vio repentinamente inundada por el caos. Vidas desmoronándose, dolor inyectado en el ambiente a medida que cada uno lidiaba con su propia lucha al borde de lo irreversible. Sentí que mis piernas temblaban, pero permanecí de pie inmóvil. Sabía que debía atesorar cada fragmento de mi amor hacia Leo, incluso en medio de la tragedia. La inquietud del momento me arrastró hacia la ventana, un deseo de escapar de la realidad. Pero el rayo del sol atravesando las nubes me recordó que aún había luz en la vida. Mientras observaba el horizonte, una idea aterradora surgió en mi mente. ¿Y si esto era solo el comienzo de una transformación que no podría soportar? ¿Cómo podría permanecer firme ante lo que nos esperaba? Sin embargo, antes de que pudiera explorar ese pensamiento aterrador, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de mí. Fue entonces cuando un médico apareció, su rostro pálido pero decidido. «¿Familia de Leo?», preguntó. Y el silencio volvió a caer, el terror mezclándose con incertidumbre. La respuesta que estaba a punto de dar podría cambiarlo todo. El médico se acercó con un porte serio, y mi corazón comenzó a latir con una furia descontrolada. Jake, aún aferrado a mi mano, se tensó, sus ojos recorriendo el rostro del doctor en busca de respuestas, mientras que el aire se volvía más denso.
Sí, somos su familia, respondí sintiendo que cada palabra estaba teñida por la ansiedad que se arremolinaba en mi pecho. Su mirada se desvió hacia la cama de Leo y, en un instante, me di cuenta de que este momento crucial requería una valentía que aún no sabía si poseía. Las cosas han tomado un giro inesperado, inició el médico, su tono firme pero aventurando un atisbo de compasión. Hemos encontrado una complicación que requiere nuestra atención inmediata. Necesitamos que tomen decisiones con respecto a su tratamiento. Un nudo se formó en mi garganta. Las decisiones. Nunca imaginé que en medio del caos, esas palabras tendrían que ser mis compañeras. ¿Qué tipo de decisiones?, logré preguntar, y mi voz me sonó casi ajena. Con un gesto, el médico nos llevó a un lado. Los siguientes pasos no son sencillos. La situación de Leo es crítica. Podría requerir un tratamiento más agresivo que podría tener efectos secundarios muy severos. Es su vida, y entiendo que es desesperante, pero necesitamos su consentimiento. Cada palabra caía como un martillo, sus ejes cúbicos de incertidumbre que amenazaban con aplastar la esperanza que aún pudiera tener. ¿Qué tan severos?, preguntó Jake, y yo pude ver cómo sus ojos reflejaban un miedo que ambos compartíamos. Hay riesgos. Pero algunos podrían salvar su vida. Necesitan decidir si están dispuestos a intentarlo, a pesar de las consecuencias. El médico nos observó, su mirada cargada de empatía, como si supiera que estábamos a punto de cruzar un límite del que no había retorno. ¿Y si no lo intentamos?, musité, temiendo las consecuencias de una respuesta que ya sospechaba. ¿Qué pasaría si esperamos? Podría mejorar, podría no hacerlo. Simplemente no podemos garantizarlo, el médico respondió. Su tono era directo, como si cada verdad que expresara estuviera un paso más cerca de rompernos. Jake cerró los ojos, tomando un respiro profundo. La presión de la decisión pesaba como un yugo. No había un camino correcto, solo caminos inciertos dispuestos a llevarnos por senderos que aún no comprendíamos. Me volví hacia Leo. Sus ojos estaban cerrados, pero la imagen de su risa aún vibraba en mi mente. ¿Tenía el derecho de decidir por él? Estamos aquí para ti, Leo. Nunca has estado solo, susurré con la esperanza de que esas palabras alcanzaran su corazón. La sala se había convertido en una mezcla de emociones. El llanto de la mujer que había perdido a su hermano se unía a las súplicas de otros familiares, entrelazando nuestras historias en una espiral de desesperación y amor. Pero de repente el llanto se detuvo y un silencio cargado de un nuevo tipo de energía recorrió la habitación. Con un leve movimiento, Leo hizo bolita su mano, y entonces sentí un estremecimiento en el aire. ¿Lo has visto?, preguntó la mujer del café, acercándose a mí con los ojos iluminados. Él lo sabe. Está escuchando. La inusitada fortaleza de sus palabras me atravesó. Quizás la esperanza no era algo que debíamos buscar fervientemente, sino algo que debíamos permitir que floreciera, incluso en las circunstancias más sombrías. Un nuevo estallido de energía me recorrió, y sentí que el miedo que me había mantenido cautiva comenzaba a desvanecerse, aunque no por completo. Si decides seguir adelante, estaremos contigo. Te apoyaremos, respondí, la certeza tomando lugar en mi corazón, mientras los ojos de los demás se volvían hacia mí, buscando guía y consuelo. Antes de que pudiera poner en palabras lo que hay en mi corazón, el médico interrumpió el momento con otra pregunta. Necesito sus respuestas. ¿Qué quieren hacer? Me quedé en silencio, sintiendo el rayo de luz en la ventana que iluminaba el rostro de Leo. Sabía que debían llegar a una decisión, pero los momentos se sentían suspendidos. Estaba a punto de hablar cuando el murmullo de la risa fuera de la sala volvió a resonar. Esa risa pura rompió la tensión. Recordé el niño con el balón. En ese instante supe que aunque todo se siente como un laberinto oscuro, tal vez el amor podía guiarnos a través de la tormenta. Jake finalmente se adelantó un paso, su voz titubeante y firme. Hagámoslo. Hagamos todo lo que podamos. Por él. La decisión resonó en el aire y al hacerlo todo pareció cobrar sentido, mientras la sala se llenaba de murmullos de aceptación y esperanzas nuevas. En ese momento, mientras mi corazón latía con una mezcla de miedo y decisión, vi la sombra de la mujer que había perdido a su hermano pararse firme a mi lado. El lazo entre el dolor y la esperanza se había tejido, y anticipé que en medio de la tragedia, aún había espacio para la lucha, pero justo cuando comenzábamos a exhalar ese aliento colectivo de desafío, una alarma comenzó a sonar, aguda y penetrante, llenando la sala con un eco aterrador que hizo que nuestras miradas se volvieran hacia Leo.
Los monitores comenzaron a parpadear, y vi que su corazón, nuestro corazón, comenzaba a perderse en un mar de incertidumbres. La sala se convirtió en un torbellino de pánico. Sin embargo, en mi interior, sabía que ya no habría vuelta atrás, que habíamos decidido acercarnos a la vida a pesar del profundo abismo que aún amenazaba con consumirnos. El ruido ensordecedor de la alarma se volvió casi ensordecedor, y en un instante, la sala se transformó en un lugar de caos dirigido. Un grupo de enfermeras entró con paso decidido, sus rostros serios, y el médico se unió a ellos, sin perder tiempo en operaciones. La energía que circulaba en el aire era inquietante, y todos los que estábamos allí nos quedamos atrapados, a la espera de que cada segundo convirtiera el miedo en acción. Mis manos temblaban mientras Jake me apretaba la muñeca, un gesto que, aunque pequeño, me anclaba en la tormenta que se desataba ante nuestros ojos. Miré a Leo, nuestra fuente de luz, y su piel pálida parecía más etérea en medio de la frenética actividad médica. Las voces aumentaban y cada grito de aliento rebotaba en las paredes, llenando el espacio de una angustia palpable. ¿Qué está pasando?, logré preguntar a un miembro del equipo que pasaba corriendo. Mi voz, aún llena de incertidumbre, luchó por abrirse paso entre el bullicio. No se preocupe, estamos haciendo todo lo posible para estabilizarlo, respondió brevemente, antes de desaparecer en la corriente de la vida que luchaba por volver a Leo. No sabía si quería creerlo. El terror amenazaba con arrastrarme bajo su corriente, pero entonces, de repente, la palabra estabilizar resonó en mi mente. Significaba que no estábamos aún en la línea de fondo. Jake, aún a mi lado, respiró hondo, su mirada perdida en la actividad frenética. ¿Y si no lo logramos?, preguntó al fin, su voz casi inaudible. Era la pregunta que siempre había temido, una sombra oscura en nuestras esperanzas. Nunca lo sabremos si no lo intentamos, respondí, tratando de mantener la calma mientras una parte de mí se congelaba ante la posibilidad. Pero incluso mientras hablaba, sabía muy bien que había márgenes en cada decisión. Con el pulso de la sala encendido por la incertidumbre y la esperanza, nos dejamos invadir por la fragorosa decisión de pelear. Aferrada al hilo de la valentía que aún sentía, pensé en cómo aquellos momentos eran la mezcla de fragilidad y fortaleza que constituyen el amor. Leo, por favor, aguanta, murmuré, anhelando escuchar su voz, sentir la calidez de su presencia al menos un instante más. Era este momento en específico el que requería todo mi ser. No nos dejes, por favor. La incertidumbre se desgastaba mientras las horas parecían deshacerse en un instante más. Las intervenciones eran precisas y rápidas, pero la espera, infinia. Comencé a sentir la nadada en mi pecho nuevamente, cada segundo me desnudaba un poco más, quitándome la ilusión de que teníamos el control. Los murmullos de los demás siguieron flotando en el aire, y entre ellos, la mujer del café regresó a mi vista, como un destello intermitente en la desolación de la sala. No estás sola, susurró, sus ojos brillando con una conexión inesperada. Estamos todos aquí, todos conectados por este amor. Sus palabras, aunque sencillas, infundieron en mí una sorpresa de fortaleza. En ese instante algo cambió. Sentí que, aunque la lucha era dura, contábamos con una comunidad dispuesta a sostener nuestro dolor y alegría. Quizás esta red nos ayudaría a atravesar la tormenta. Pero al mismo tiempo el zumbido de la alarma comenzó a desvanecerse, y en un giro repentino, las enfermeras se agolparon en torno a la cama de Leo. Necesitamos más ayuda aquí, gritó una de ellas, y la melancolía del momento se espesó como una capa de niebla. Los segundos se alargaban, cada uno un eco de incertidumbre y desesperación. En un instante el médico elevó la mano, su calma chocando con el tumulto. Lo tenemos, anunció con un ligero titubeo, como si las palabras que a todos nos salvarían estuvieran cargadas de un peso. Ha respondido a la medicación. El alivio que engulló la sala fue como un resplandor. Las notas de esperanza chocaban entre sí en una sinfonía de susurros. Pero antes de que pudiera permitirme dejarme llevar por la corriente positiva, otra verdad se asomó. El médico continuó. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Necesitamos continuar con el siguiente paso y no será fácil. Mi corazón se perdía en un mar de confusión, mezclando la alegría y el miedo. La lucha estaba lejos de estar ganada. Mientras toda esa energía se acumulaba de nuevo, una ráfaga de voces frenéticas irrumpió en la habitación, llevando consigo un aire de urgencia. ¿Quiénes son los padres del paciente?, preguntó una enfermera. Miré a Jake, cuyo rostro se tornó pálido en un instante. No sabía qué podía estar ocurriendo. ¿Qué sucede?, apreté su mano con fuerza,
mientras el pánico amenazaba con drenarlo todo. ¿Qué está pasando ahora? Ella se volvió hacia nosotros, pero sus ojos me buscaban a mí. Necesitamos su autorización para el siguiente procedimiento. Es crítico. Su voz se desvaneció, y el mundo a nuestro alrededor comenzó a tambalear una vez más. Con una duda llenando el aire, finalmente comprendí que no había regreso. La esperanza y el miedo estaban entrelazados, y la lucha estaba a punto de comenzar de nuevo. El quiebre entre la vida y la muerte se dibujaba como un resplandor inminente, dejando claro que cualquier decisión podría marcar un nuevo camino, y no sabía si estábamos preparados para seguir adelante. El aire en la sala parecía aún más pesado tras las palabras de la enfermera, como si cada segundo estuviera tejido con hilos de tensión palpable. Las manos de Jake se aferraron a las mías, su pulso acelerado compartiendo la ansiedad que nos atenazaba a ambos. Sabía que tenía que actuar, pero la voz en mi cabeza gritaba que cada decisión podría llevarnos a la orilla de lo inimaginable. No creo que nadie esté preparado para esto, murmuré sintiendo que el miedo me vencía. La responsabilidad que me otorgaban se sentía monumental, como si estuviera a punto de decidir el destino de todo lo que amaba. A mi lado, Jake tomó aire profundamente y un niño en un rincón de la sala comenzó a llorar. La combinación de sonido estruendoso y súplica resonó en mi pecho. Me gustaría poder decidir por Leo, continué, sin mirar a la enfermera a los ojos. ¿Pero y si esto no resulta? ¿Y si no es suficiente? Una oleada de dudas me inundó como una tormenta que se desataba sin previo aviso. La enfermera, con su mirada firme, trató de imponerse sobre mis temores. A veces las decisiones difíciles son las que más importan. Solo tú y Jake pueden responder a esto. Su voz se había suavizado, como una mano que se posa en el hombro de alguien que tiembla. Miré a Jake, su rostro iluminado por un destello de determinación que me sorprendió. Era increíble cómo en medio de este caos, aún podía encontrar la fortaleza. Hagámoslo por él, dijo, su tono firme, como el ancla de un barco en una tormenta. Nosotros siempre hemos luchado juntos. Esta solo es otra batalla más. Mis piernas temblaban mientras asentía. Nos uníamos en este momento, una unidad enfrentando la adversidad. Debíamos hacer lo que fuera necesario. Sí, respondí, mis palabras surgiendo con un renovado sentido de propósito. Haremos lo que sea por Leo. Cuando la enfermera comenzó a irse, me detuve. Espera. ¿Qué implica el procedimiento? Necesitaba entender lo que estábamos a punto de decidir. Es un tratamiento experimental, y aunque tiene sus riesgos, es nuestra mejor opción ahora mismo. Sin esto sus posibilidades de recuperación son limitadas, explicó. Su seriedad era un recordatorio de que el tiempo no estaba de nuestra parte. El eco de sus palabras se repitió en mi cabeza mientras ella se desvanecía por la puerta. Al final, el tiempo no era solo un recurso, era una sustancia frágil, y el recurso que más necesitábamos en este momento. No podía hacerme a la idea de perder a Leo. Mi corazón se desgarraba al pensar en un mundo sin él, uno lleno de sombras, donde sus risas y su luz ya no brillaban. ¿Estamos haciendo lo correcto?, pregunté al aire, sabiendo que era una pregunta retórica al enfrentarnos a nuestro destino. No hay respuesta fácil. Jake respondió atravesando mi confusión, pero sea lo que sea, tenemos que sostenernos mutuamente. Su mirada ardía con una convicción que admiraba, reflejando una fortaleza que en mi corazón anhelaba poseer. Al final, decidimos avanzar con el tratamiento. Mientras firmaba la autorización, sentí como si cada trazo de mi firma fuera un lazo en mi corazón, un compromiso no solo hacia Leo, sino hacia todo lo que significaba para nosotros. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La sala de espera era una amalgama de esperanzas y temores compartidos, un rincón donde los rostros reflejaban la angustia que se sentía en mi interior. Cada murmullo que cruzaba el aire a mi alrededor se sentía como un eco de una realidad extremadamente frágil. De repente una figura familiar apareció en la entrada, rompiendo el frío ambiente con su sonrisa. Era la mujer del café, la misma que había ofrecido palabras de aliento antes. Venía con una bandeja repleta de tazas humeantes y un bol de fruta fresca. Pensé que quizás necesitarían un poco de energía, dijo, su tono alegre casi chocando con la seriedad de nuestra situación. Gracias, murmuré, sintiendo como un destello de calidez atravesaba la atmósfera sombría. Compartir aquella fruta era un pequeño símbolo de conexión y compasión que, aunque insuficiente para resolver todo, parecía proporcionar un poco de consuelo en medio de la tormenta. Mientras absorbía cada bocado,
me preguntaba cómo un gesto así podría alterar la narrativa de nuestros momentos. En los pequeños gestos existía la lucha entre el amor y la pérdida, entre el caos y la esperanza. La cada vez más delicada red de vidas entrelazadas empezaba a tejerse a nuestro alrededor, recordándome que no estábamos solos en esto. Justo cuando estaba a punto de sumergirme en mis pensamientos, un estallido de actividad comenzó a revivir en la sala. El médico se acercó con un rostro que alternaba entre la preocupación y la expectativa. Parece que el tratamiento está funcionando, pero necesitamos monitorearlo de cerca. Una mezcla de alivio y tensión llenó la habitación nuevamente. Sentí como las esperanzas empezaban a deslizarse suavemente, pero no podía evitar sentirme inquieta ante la posibilidad inminente de que todo esto pudiese cambiar de un momento a otro. Justo cuando comenzaba a dejarme llevar por el momento, la portezuela de la sala se abrió de nuevo, y esta vez era un rostro que nunca había esperado ver. «Mi madre, ¿qué estás haciendo aquí?», pregunté bruscamente sorprendida, mientras el alboroto a mi alrededor parecía desvanecerse. Su mirada estaba llena de lágrimas que circulaban por su rostro, y vi en ella una angustia que resonaba con la mía. «Vine a buscarte, querida. Necesitamos hablar». El nudo en mi estómago se apretó aún más. Miré a Jake, luego de nuevo a mi madre. El aire se volvió denso a mi alrededor. La decisión tan difícil ya había sido tomada, pero la revelación inesperada de su llegada era como otro golpe que podría arrastrarnos hacia un abismo aún más profundo. «¿Sobre qué?», pregunté, la voz quebrándose mientras un sudor frío comenzaba a cubrir mi frente. «Sobre Leo hay algo que necesitas saber». Aquel momento se sintió como una tormenta alcanzándome sin previo aviso. El rostro de mi madre reflejaba el dolor que todos llevábamos. Las palabras que estaba a punto de pronunciar se alzaban como un eco de angustia, preparándose para abrir una caja de Pandora que no estaba lista para enfrentar. Él no es solo tu amigo», comenzó, su voz titubeante como si cada sílaba se ahogara en duda. «Tuve que saberlo de su familia. Su relación con ellos es más complicada de lo que pensabas». El resto de sus palabras se perdió en un murmullo distante. La súbita revelación se arrastró en mi mente como un eco creciente de confusión y miedo. ¿Qué significaba más complicado? El amor que había ido creciendo en silencio con Leo se tambaleaba ante la posibilidad de una historia que no conocía. «¿Qué estás diciendo, mamá?», demandé, cada palabra saliendo de mi boca como un susurro ahogado. Ellos no quieren que lo veas. Hay un conflicto familiar. Quieren mantenerlo alejado de cualquier cosa que le recuerde a su vida antes del accidente. Temen que sus amigos lo distraigan de la recuperación». Ella apenas podía sostener la mirada. «No sé cómo, pero creo que hay más en eso. Hay asuntos de los que no sabes. Su historia es más complicada». El aire a mi alrededor se volvió espeso, el nudo en mi garganta creció como un monstruo voraz, devorando mi claridad. El caos estallaba dentro de mí, mezclando la sensación de pérdida con la inseguridad ante algo mucho más vasto. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Acaso nunca conocí verdaderamente a Leo? Tomé un respiro profundo, intentando procesar su verdad. El crisol de la incertidumbre, la angustia y la traición me abrumaba. Pero necesitaba entender. La vida a su alrededor había estado enrehenado por secretos y decisiones que habían marcado la forma en que él podía enfrentar su propio dolor. Estaba a punto de enfrentar la mayor verdad de mi vida. En ese instante, una parte de mí sabía que debía hacer algo. Sentí como la determinación se encendía en mi interior. No puedo dejar que decidan por él. No sin darle la oportunidad de luchar por lo que es suyo, le dije a mi madre, mi voz firmemente decidida. «Pero, querida», susurró, la preocupación marcando su rostro, «¿y si eso lo empeora?». «Tienes que ser cuidadosa, no puedo quedarme de brazos cruzados», respondí con fuerza, sintiendo que cada palabra era un pasaje hacia mi propia liberación. Esa luz indecorosa que había visto en Leo, la que me había atraído hacia él, debía ser defendida. Era hora de luchar por él, por nosotros, y por el amor que nunca había imaginado que podría tener. Me volví hacia la sala de espera. La mujer del café, el niño con el balón, Jake y todos los demás, compartían ese mismo amor, esa misma voluntad de no renunciar. La comunión de nuestros dolores aportaba fuerza a cada paso que necesitaba dar. Di un paso y luego otro, manteniendo la firmeza que crecía en mi pecho. Con cada movimiento, la fundación de la decisión se hacía más sólida, más real. «Voy a hablar con su familia», declaré, aunque la conversación estuviera plagada de incógnitas.
El miedo a perder a Leo se desvanecía lentamente, reemplazado por la fe en lo que debía decirle. Si ellos quieren discutir el futuro de Leo, lo haremos juntos. Por su vida, por su verdad, mi madre me observó, sus ojos llenos de lágrimas, y entendí que su intención era protegerme. Pero también comprendí que la valentía tenía un rostro y que estaba a punto de revelarme algo que cambiaría todo. Al salir de la sala, el eco de mi determinación resonó. Aquella potente conexión que existía en el aire, los recuerdos y el amor que compartía con Leo, comenzaron a resonar como una melodía poderosa. Me uní a cada anhelo y suspiro, cada risa que había marcado mi camino. Nada era más importante que luchar por él. Mientras caminaba, sentí una presencia familiar junto a mí. Jaque se aproximó, su mirada llena de entendimiento. Voy contigo, dijo con una certeza que me hizo sentir menos sola en aquel mar de incertidumbre. Gracias, contesté. Sinceramente, uniendo nuestras manos en un gesto de apoyo. Las preguntas seguían flotando en mi mente, pero junto a Jaque y con cada paso que daba, seguía adelante con la certeza de que algún día, todo lo que habíamos construido valdría más que cualquier oscuridad que se interpusiera en nuestro camino. Y en un profundo susurro por fin escuché la verdad que había estado buscando. La vida era un viaje lleno de lágrimas y risas, y aunque había dudas en el horizonte, sabía que con amor, incluso en medio de la adversidad, nada se quebrantaría, porque a veces, al enfrentar la verdad y andar hacia el horizonte, descubrimos que las sombras no pueden borrar la luz que llevamos dentro. Y así, mientras la historia de Leo continuaba fluyendo hacia lo desconocido, juré ser su faro. Porque en cada latido, en cada susurro, era su vida, y era momento de abrazar el futuro.